Atención, José Plasencia dice que tiene las pruebas de que la Iglesia Católica es la verdadera, la de Jesús. Dice, la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento, contradicción, papa y concilio. Vamos a ver de qué se trata. Le dejaré el link aquí del canal de José Plasencia que se llama Papista Romanista Posca. Me encanta mucho este canal. Vayan y suscríbanse, señores. Vamos a ver de qué se trata esto. Así es que dale play. Este pasaje, recientemente yo hablaba con un protestante Ok, y yo le decía, bueno, acá me regreso primero para dar un poco de contexto. ok, Él vamos a me ver. decía que esta idea de la primacía de Pedro, la primacía del apóstol Pedro, que ya sabemos que es la primacía del Papa, decía es que eso es muy ¿Cómo? tardío, Plasencia. Eso ya viene del siglo, no sé si dijo 6, 7, 8, algo así dijo, ¿no? Le dije, pues es que tú dices que la interpretación católica es muy tardía, tú dices que eso ya es un invento de la Edad Media, Ay, pero el detalle o el problema para ti es que eso está en el Nuevo Testamento. O ¿cómo? sea, tú podrás decir todo lo que tú quieras, pero no puedes borrar el Nuevo Testamento. Y en el ¿Cómo? Nuevo Testamento tenemos al mismo Jesucristo, nada más y nada menos que Jesucristo mismo, ¿Cómo? Jesucristo en carne. Él es el que está diciendo estas palabras que tenemos acá en pantalla. Ok, vamos a ver. Por supuesto, él lo negó, dijo que esa es una reinterpretación romanista, papista, eh, y yo le decía, entonces, si esto no es el papado, si eso que hace Cristo no es el papado, Ok. entonces, ¿qué es? No supo qué decir realmente. Miren, les voy a leer. Díceles él, es decir, Cristo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo, Ok. bienaventurado eres Simón. Y saben, yo creo que podemos hacer esto un poco más grande. A ver, creo que ahí está mejor, ¿no? Un poco mejor. Ahí está. Entonces el 16, perdón. Ahí está leyendo Mateo 16, 18. Simón Pedro O sea, contestó, tú eres 17. el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Noten que la pregunta es una pregunta que tiene que ver con doctrina. La pregunta es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ok. Esto tiene que ver con la verdadera identidad de Jesucristo. Ojo. Tiene que ver con la principal doctrina del Evangelio. Ok. Tiene que ver con la persona, con la identidad de Jesucristo. Y noten que al que le es revelado o al que le es revelada la identidad y la verdadera naturaleza de Cristo es precisamente a Pedro. A Qué Pedro. casualidad, ¿no? Bueno, vean lo que dice Simón Pedro. A ver. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ok. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora noten lo que sigue. Ok. Jesús está a punto de revelarle al mundo por qué es que Pedro pudo contestar de manera infalible. Ok. Miren, los que no creen en la De manera infalible es que no se equivocó. infalibilidad del Papa, aquí yo les preguntaría, ¿cómo decir que Pedro no es infalible cuando enseña la doctrina? Ojo. Cuando básicamente la primera definición sobre la verdadera identidad de Jesucristo la da Pedro, la da el primer Papa. Ahora, nosotros sabemos que no fue carne y sangre, no es que era muy listo Pedro, sino que ¿Cómo fue? No es que no era muy listo Pedro. Sí, yo he escuchado que Pedro no era muy inteligente ni muy letrado. Yo he escuchado eso. Escuchen. no fue carne y sangre, no es que era muy listo Pedro, sino que Pedro recibió la asistencia del Espíritu Santo para Exacto. poder hablar sin error acerca de la verdadera identidad de Ojo. Jesucristo. Y Jesús está a punto de revelar cómo es que Pedro pudo hacer eso. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Uy. Padre que está en los cielos. En este versículo vemos cómo el Espíritu Santo, obviamente es el Padre, pero sabemos que es el Espíritu Santo quien hace el trabajo de iluminar a los hombres, Mm. revelar unas verdades a los hombres. Y aquí Jesucristo enseña cómo con la asistencia del Espíritu Santo, cómo Dios, o hablando más específicamente, cómo la asistencia del Espíritu Santo le revela a Pedro, le revela al primer papa cuál es la verdadera identidad de Jesucristo. Alguno dirá, no, pues esto
Es que Ay, no era tan complicado, José. Realmente sí, porque si tú te regresas al versículo anterior, vean lo que sucedió. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. a ver. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora vean Mm. las respuestas. Es lo que pasa cuando no tienes al Papa, Ok, lo que pasa cuando no tienes al Papa. Vamos a ver. cuando no tienes un magisterio asistido Ok. con el Espíritu Santo. Las respuestas van a divagar por todas partes. Ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, Uy, hay otros que dicen que eres Jeremías, y hay algunos que dicen que no necesariamente Jeremías, pero algún otro de los profetas. todos estaban equivocados. Entonces vean que aquí vemos las interpretaciones privadas cuando no hay una asistencia del Espíritu Santo. Ojo, ojo. ¿Cuál es la pregunta? Es una pregunta sobre la verdadera identidad de Jesucristo. Ujú. Y las personas que no tenían la asistencia del Espíritu Santo tenían buenas respuestas, pero eran respuestas falibles, que Uh, podían errar y que erraron, de hecho. sí, sí. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que diferentes profetas. Díceles él, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Ok. Y siempre, siempre, por alguna razón misteriosa, es Pedro el que toma la iniciativa, ¿no? Ay, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces aquí tenemos una definición que da el primer Papa con la asistencia del Espíritu Santo, que es infalible. uy. Entonces, este pasaje, de manera bien sencilla, sin andar haciendo maromas y gimnasias intelectuales o torciendo la escritura, Ay. realmente muestra aquí no nada más la institución del primer papa, muestra cómo el primer papa, que es Pedro, con la asistencia del Espíritu Santo, a él le fue revelado la verdadera identidad de Jesucristo. En otras palabras, tenemos una cristología correcta, tenemos una cristología acertada, tenemos una cristología que no tiene error gracias a que con la asistencia del Espíritu Santo, Ay. el primer papa, es decir, el apóstol Pedro, nos enseña. Por extensión nos enseña a todos porque ya lo tenemos en la Sagrada Escritura. Sí. Pero esto refleja el modelo de la Iglesia Católica. Ahora, es cierto que no estaba solo Pedro, había Sí. otros apóstoles. La pregunta es, ¿por qué no le fue revelado a los demás apóstoles? Uy, esa está buena. ¿Por qué no se les reveló lo que les revelaron a Pedro a los otros apóstoles? ¿Por qué no se les fue revelado a ellos y a Pedro sí? ¿Por qué? Está buena. ¿Por qué le fue revelado precisamente a Pedro? Si el primado de Pedro, si la autoridad que tiene Pedro y los sucesores es un invento de Roma, es Uy, un invento católico, ¿qué? es una mala interpretación, o como me dijo un protestante, es una interpretación muy tardía. Si todo eso es cierto, te pregunto, Ay. ¿por qué es que tenemos en la misma Biblia Ajá. este testimonio de Pedro, el primer papa, que recibe la asistencia del Espíritu Santo y que define de manera infalible la verdadera identidad sobre la persona de Jesucristo? Ojo, pero es cierto, Pedro ahí recibió la asistencia del Espíritu Santo porque Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nadie en la tierra, fue mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! ¿Es acaso una coincidencia? Ahora, Uy, no es una coincidencia, nosotros lo sabemos, ojo, porque ¿por qué? miren lo que sucede en el verso 18. A ver, y yo también te digo, Y y yo a yo a mi la vez vez, te digo, bueno, primero vuelvo a leer el 17. Replicando, Jesús le dijo, ok. bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que Jesucristo lo dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque hiciste una exégesis y una hermenéutica bien tremenda de la gramática hebrea, y así es No, como pudiste, utilizando solamente la escritura como fuente. no, Jesús no le dijo eso. O sea, si fuera protestante, pero no, Es como pudiste lograr dar una cristología que iba a quedar para la posteridad en lo que se llamaría el Evangelio de Mateo. sarcástico un ching ahí. No dice eso Jesucristo. No, Hace poco acabo de escuchar a un protestante diciendo que la única fuente son las escrituras del Antiguo Testamento. Nada podría estar más lejos de la verdad. Jesucristo refuta esa idea ¿qué? diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uy.
y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Tú puedes preguntar, tú puedes preguntar, hermano José, ¿por qué dijo Jesús, yo a mi vez te digo? Suena así como que está diciendo como que algo pasó antes y ahora le toca a él, ¿no? Sí, Sí, exacto. ¿Qué fue sí. lo que pasó antes? Pues una revelación del Padre con la asistencia del Espíritu Santo reveló la identidad de quién? Reveló la De identidad de Cristo. Jesús, del Mm, Cristo. mm. Ahora se está a punto de revelar una identidad sobre el oficio que habría de tomar Pedro. Ok, Pero esta ok, vamos a ver el oficio de Pedro. Vez es el Hijo. El Hijo le dice, Jesús le dice, A y ver. yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y vean lo que dice el verso 19. Ok. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Wow. Uy. ¿Qué significa esto en la teología pentecostal? Que Pedro es puesto como una piedra de fundación y que Pedro recibe las llaves del reino. ¿Qué significa eso en la teología bautista, A en la ver. teología metodista pentecostal? Realmente nada, Que nada. ¿Cómo que nada? porque ellos ni siquiera creen que Pedro es ese primer ministro, ese mayordomo, ese papa, como se le llamaría después en la tradición. A No. ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y vean el lenguaje que viene, que es tomado de los rabinos, y es un lenguaje que tiene que ver con poder, con potestad, Y lo que con ates. autoridad, con jurisdicción para gobernar. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas Eso se ve como autoridad. Se ve como que Jesús le está dando autoridad a lo que te parezca, como quien dice. Pero claro, siempre va a estar guiado por el Espíritu Santo. son palabras mayores. ¿Te imaginas que a ti te diga alguien estas palabras? Que a ti te van a dar las llaves de un reino Wow. y que lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo Ojo. y que lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Wow. Fuera. Estas son palabras mayores. Estas son las ligas mayores. Esto es fuerte. Un protestante me dice, no, 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 esa es una interpretación romanista de la Edad Media. Ojo. Una sola pregunta le hice para demostrar que no sabe lo que está diciendo. Mi pregunta Ok, vamos a ver la pregunta que le hizo José al protestante. Vamos a ver. fue esta. A ver, ¿cuál fue? Supongamos, con tal de elaborar el argumento, Ujú. supongamos que Roma está mal. Supongamos que esto es una interpretación romanista Ok. de la Edad Media. Ajá. Ahora yo te pregunto a ti, A ver. ¿qué significa este pasaje que está delante de nosotros? Uy. ¿Me puedes explicar? Y a ti te daré No las tuvo una llaves del respuesta. reino de los cielos. Lo único que dijo, No intentando tuvo realmente respuesta. eludir mi pregunta, fue, es que había diferentes padres que llegaron a tener opiniones distintas, no todos lo explicaron de manera idéntica, pero yo no te pregunté eso. Uy. Número uno, no estás diciendo nada que no sepamos. Número dos, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté a ti como protestante, a O- ti como pentecostal, Ok. te pregunté que tú que afirmas que decir que aquí está la institución del Papa cuando Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro Ay. y le dice que lo que él ate será atado en el cielo y lo que él desate será desatado en el cielo. Ajá. Cuando tú dices que la Iglesia Católica ha malinterpretado este pasaje, ¿Qué entonces significa? tú deberías estar listo y preparado para ofrecer la verdadera interpretación. Ajá. ¿Saben cuál fue su respuesta? ¿Cuál? No lo sé. No, pero entonces, ¿en qué quedamos? Y eso es algo que lo vas a notar, eso es algo que lo vas a notar con los protestantes. Cada vez que ellos hagan una negación de lo que la Iglesia Católica enseña y que lo podemos ver de manera tan clara en la Biblia, Ajá. siempre pregúntales, bueno, vamos a suponer que Roma está mal, ¿me puedes explicar tú cuál es la verdadera interpretación? Ojo. No saben qué decir. ¿Cómo que? Pero miren, vamos a ver este pasaje. Ok. Estamos en Juan 21, y voy a comenzar a leer desde el 15. Ok. Juan 21, Después de haber 15. comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Ojo. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ok. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le Ojo. dice por tercera vez, Simón, Simón de Juan, ¿me quieres?
Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me Uy, quieres? Y le dijo, Señor, tú lo tú lo sabes sabes todo. todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Uy, En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. ok. Bueno, y aquí ya dice que es una profecía de cómo iba a morir. Sabemos que la tradición nos enseña que Pedro muere en Roma y murió pues atado, porque así los ataban a la cruz para crucificarlos, ¿no? Pero aquí Ay, la palabra clave es que Jesucristo le ajá. está dando la comisión Ojo. de ser el pastor, de ser el líder, como ya lo habíamos visto en Mateo 16 de la iglesia. Ahora, casi siempre nos dicen, es que tú dices eso porque tú eres católico, ¿qué más vas a decir? Ok, ok. Ustedes que escucharon esa partecita ahí, Jesús le está dando le está diciendo a Pedro que cuide a los hermanos, las hermanas, a todas las personas. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. ¿Qué opinan ustedes? El problema con esto es que aún protestantes reconocen el encargo pastoral sobre la iglesia que le está dando a Pedro. ¿Cómo fue que algunos protestantes reconocen eso? Vamos a ver. El problema con esto es que Ojo. aún protestantes reconocen el encargo pastoral sobre la iglesia que le está dando a Pedro. Ok. Entonces ustedes me preguntan, hermanos, entonces, ¿por qué no aceptan el papado? Ajá. Si hay protestantes, hay académicos que hasta así reconocen que aquí hay una comisión, aquí hay un oficio, Ajá. aquí hay una tarea de liderazgo sobre toda la iglesia. Una ¿Por qué no tarea. aceptan el papado? Porque dicen que después de que murió Pedro, después de que falleció Pedro, Ajá. dicen que allí se acabó. No. Entonces, por un lado, Se acabó todo cuando Pedro murió. Pregunto. Todo se acabó. sí son consistentes, sí te interpretan bien, pues que no les queda otro. Estoy hablando de gente preparada, de gente muy preparada. Ok. Ellos Teólogos. no se convierten en negacionistas. Ellos no son como muchas personas, simplemente te niegan todo y luego les preguntas, entonces dame la interpretación verdadera y ya no saben qué hacer. Entonces, No. hay académicos protestantes que sí reconocen que Jesucristo instituyó a Pedro como el líder y el pastor sobre la iglesia, Ok. pero dicen que cuando falleció Pedro, allí en ese momento terminó el oficio. Ahí Ok. se acabó el oficio de el Papa, por así decirlo, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasó después que Pedro murió? Ya, se acabó todo. Eso es problemático, ¿Por qué? porque Cristo no instituyó la iglesia para una sola generación. Oh. Recuerden que cuando Cristo instituyó el papado, que le dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Ajá. recuerden que Cristo también está hablando de sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De En futuro edificaré. hecho, es exactamente en el mismo pasaje, en el pasaje donde Cristo revela que va a edificar su iglesia Ajá. sobre Pedro, es en el mismo pasaje donde Cristo le entrega las llaves. Ojo. Ahora pregunto yo, si Cristo está revelando que va a edificar su iglesia y Ajá. que va a tener como principio y fundamento de autoridad este oficio, el oficio de Pedro, pregunto yo, ¿qué caso tiene anunciar que estás a punto de edificar este grandísimo proyecto que le llamas iglesia Ajá. y luego después revelas quién va a estar gobernando, quién va a estar como líder? Ajá. ¿Qué caso tiene que vas a fundar una iglesia que va a durar por generaciones y generaciones y generaciones Ajá. y luego 3 doritos después dices que vas a fundar un oficio de gobierno, pero que solamente va a ser por un cortito tiempo? Es Uy. ridículo. Si estás Uy. hablando de que vas a fundar una iglesia que va a durar todos los días hasta el fin del mundo, Ajá. es obvio que el liderazgo del que estás hablando tiene una conexión íntima con esta iglesia que va a durar todos los días, aún hasta el fin del mundo. En Ok. otras palabras, es torcer el pasaje, es realmente hacerle violencia al texto sagrado No. cuando dices que la fundación de la iglesia es para todos los días, aún hasta el fin del mundo, Ajá. pero el oficio que va a gobernar la iglesia, no, ese solamente era por la primera generación. No. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? No tiene sentido. Uy. Eh, a ver, vamos a ver cómo están acá con sus comentarios.
lo oficio que gobierna también. En otras palabras, Cristo dijo que nada iba a poder contra la iglesia Ok. en el mismo contexto de la institución de este oficio de autoridad al que llamamos el papado. No tiene sentido, es como que hablar grandezas de la iglesia y luego ya cuando hablas de liderazgo dices que solamente va a ser por una generación. Por una semana. No tiene sentido, ¿no? Entonces lo que dicen los protestantes realmente no hay manera de sustentarlo. Ni el texto lo sustenta, ni la lógica lo sustenta. ¿Para Ojo. qué vas a fundar una iglesia por todos los días, aún hasta el fin del mundo, y luego al mismo tiempo fundar un oficio de autoridad que solamente dura una generación cuando O- se murió Pedro? ojo. No tiene sentido. Para nada. Un tribunal que va a estar presente durante toda la vida de una nación. Y luego dice, sí, voy a poner al juez principal, pero este juez solamente va a ser por una generación. Ok. La gente va a decir, pero oye, no tiene sentido. Nos estás diciendo que vas a fundar una gran nación y luego nos dices que nos vas a dar a un juez principal, pero este juez se va a morir. Ay. Y luego, ¿con qué nos vamos a quedar? Mejor, ¿por qué no nos das una gran nación con un gobierno que va a estar presente durante toda la existencia de la nación? Ay. Porque los problemas no solamente los vamos a tener en la primera generación. Los problemas de esta nación van a existir siempre. Por eso necesitamos una autoridad, un oficio, un juez. Ojo. Necesitamos a Pedro para todas las generaciones. No solamente necesitamos a Pedro para la primera generación o el primer siglo. Ojo. Obviamente no. Entonces, yo quisiera que un protestante, si hay alguien acá que quiera dar respuesta, sería bueno que nos dé su respuesta porque realmente no tiene absolutamente sentido. Vamos a ver, estoy leyendo acá sus comentarios. Sí, ¿no? Y la cosa está de que todos estos pasajes, cuando se habla del primer ministro, porque el rey, obviamente David, representaba a quién, al Mesías. Pero el primer ministro también viene a representar lo que es el oficio del Papa. Pero cuando uno les habla de todos esos pasajes, eh, o sea, simplemente los niegan. Piensan que piensan que negación es igual a interpretación. Ojo. Entonces, ellos pueden negar una y otra vez, pero la escritura no la pueden borrar. La escritura sigue en la palabra. Sí, les digo porque yo les he dado este pasaje a los protestantes muchas veces, ¿Cuál? pero no lo aceptan, simplemente lo niegan. Isaías. Uno pensaría, bueno, tal vez no lo aceptan, José, porque te dan la verdadera explicación, ¿no? Ellos te dicen que tu explicación está mal, tu explicación papista romanista está mal, ¿no? Uy. Pero me imagino que ellos te ofrecen una explicación verdadera, ¿no? Que me imagino que es mucho mejor que la católica. Pues Ay. uno pensaría eso, pero no sucede. No sucede, nunca te ofrecen nada, nada más lo niegan completamente. A ver, vamos a ver acá, estoy leyendo sus comentarios. La autoridad de las llaves era el poder de llevar el evangelio a los demás y ese sería atar o desatar la salvación. Sí, lo he escuchado incluso de otras personas, pero eso no dice, ¿no? El problema con eso es que eso no dice el pasaje. Entonces, eso se llama eisegesis. Eisegesis. Significa inyectar una interpretación a un pasaje que no habla, de eso, porque el Eisegesis. pasaje nunca menciona que se refiere a el poder de llevar el evangelio. ¿Sabes a qué me recordó, Eduardo? Me recordó como cuando uno les menciona Juan 20:23. Cuando uno les menciona Mm. Juan 20, no, a ver, vamos para allá. Juan Creo 20, que 21. desde el 21 para que se pueda Sí. entender. Cuando uno les menciona Juan 20 A y ver. que habla de el poder para perdonar los pecados a los hombres, Ujú. también te dicen lo mismo. Ah, no, José, aquí no habla de perdonar pecados, aquí no habla de la confesión. No, Ojo. José, estás equivocado. Esa es la interpretación papista romanista. Eso es una interpretación medieval, José. Y luego les preguntas, entonces, ¿Cuál es? ¿cuál es la verdadera interpretación Uy. de este lenguaje de perdonar pecados? Dicen algo parecido como esto que estás diciendo. Mira, Juan 20, 21. Me gusta este. Escuchen esto. te leo este pasaje.
Este es Juan 20:21. Ajá. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ahora, acuérdense que una vez Jesús, en Mateo 6, si no me equivoco, no, Mateo 9, creo que es Mateo 9, 9:6. En Mateo 9:6, Jesucristo perdonó pecados y los fariseos lo acusaron de ser un blasfemo. Ojo. Dijeron que era un blasfemo. Dice, ¿cómo te atreves? Eres un blasfemo. Y Cristo dijo, pues para que se den cuenta que el Hijo de Dios puede perdonar los pecados, dijo, voy a hacer un milagro. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Todo Uy. eso para que se dieran cuenta que no era una blasfemia hablar de que un hombre puede perdonar pecados. Ojo. Obviamente en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios. Claro. Y lo interesante es que dice que las personas quedaron asombradas, y dice que quedaron asombradas porque se dieron cuenta que en verdad Dios le dio ese poder a los hombres. Con ese. Entonces, En plural, hombres. Dice así, yo lo leí, dice así mismo. Escucha. en verdad Dios le dio ese poder a los hombres. Ese, hombres. Entonces, Cristo hizo un milagro para demostrar que sí era posible que un hombre perdonara pecados y lo acusaron de blasfemo. Pero dice que las personas se quedaron asombradas de que Dios le haya dado ese poder de perdonar pecados a los hombres. En otras palabras, Cristo refutó a los fariseos. Los fariseos dijeron blasfemia, blasfemia, blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados, blasfemia. Y Cristo los refutó y como prueba ofreció un milagro. Y la gente quedó asombrada de que Dios le hubiese dado ese poder de perdonar pecados a los hombres en plural. En plural. Ahora, mira lo que dice Cristo. ¿Y por qué en plural? Porque luego Jesús le va a dar poder a sus apóstoles. ¡Wow! Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Ojo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, ahí le está dando garantía, recibir el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Miren, hermanos, ¿sí han notado que cuando uno habla con protestantes y ellos te preguntan, pero ¿cómo sabes que la iglesia no se equivoca? Tú hablas de la infalibilidad, José, tú hablas de los dogmas, tú hablas de que la iglesia, usando la tradición y usando la Biblia, ha refutado a los herejes, pero ¿cómo sabes que realmente no se equivocaron? Ok, ¿cómo uno sabe que la iglesia no se equivoca o no se equivocaron? Vamos a ver la respuesta. Y cuando uno le responde por la asistencia del Espíritu Santo, algunos hasta se ríen. Ojo, y dicen, no, pues esa no es respuesta. ¿Cómo no va a ser respuesta? ¿Ya te fijaste lo que dijo Jesús? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y vean lo que dice después. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Una persona me dijo, José, está bien, dice, pero yo aquí no veo la palabra confesión. A lo cual nosotros respondemos, no necesitamos que se use la palabra confesión. Te pregunto yo, imagina que entras a una empresa, a una compañía nueva, a un nuevo trabajo. Imagina que el dueño de la empresa viene y te empieza a dar instrucciones y te dice lo siguiente. Mira, tu trabajo va a ser este. Tu trabajo va a ser perdonar pecados. Y quiero decirte que yo te voy a dar la asistencia que tú vas a necesitar. Te voy a dar al Espíritu Santo para que puedas hacer esta labor, porque es cierto, desde el punto de vista humano, es imposible lo que estoy a punto de decirte. Muchos van a decir que es blasfemia. Desde el punto de vista humano es imposible. Pero yo te voy a dar al Espíritu Santo. Ok, ahora imagina que el dueño de esta compañía te dice, a quienes perdonen los pecados, les van a quedar perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Ok, entonces ahí, para yo saber quiénes son los que tienen pecado, tienen que confesarse, tienen que decírmelo para yo... Ok, ya entiendo. Ahora, imagínate que tú, como un nuevo empleado en esta compañía, imagina que tú preguntas, sí, pero ¿cómo voy a poder determinar a quienes se los perdono y a quienes no se los perdono? Porque me estás diciendo que a unos se los voy a perdonar y me estás diciendo que a otros se los voy a retener. O sea, no les voy a dar la absolución, no les voy a dar perdón. ¿Cómo le hago para hacer mi trabajo? ¿Cómo le hago para diferenciar? ¿Cómo puedo distinguir entre un grupo y otro grupo? Entonces aquí es donde uno se da cuenta
que si alguien niega la confesión de los pecados, Confesión. lo que está haciendo es que Cristo te esté pidiendo un absurdo, porque Cristo da autoridad y dice, a unos los vas a perdonar y a otros les vas a retener los pecados. Pero si no hay confesión, no hay manera, no hay materia, no hay manera de distinguir entre una labor que es absolver pecados y la tarea de retener pecados. Si no hay confesión, no hay manera de juzgar entre un grupo y otro grupo. Entonces, el que rechaza la confesión o que dice, es que no veo la palabra confesión aquí, lo que estás diciendo es que Cristo está pidiendo algo que no te es posible llevar a cabo. Ahora, esto es un problema para los protestantes, pero para el católico no. Porque el católico con toda naturalidad dice, sí, pues esto es el sacramento de la confesión. Y por supuesto que se entiende que hay una confesión de pecados, porque si no, no se puede cumplir el pedido, no se puede cumplir la petición de Cristo. Imagínate a los apóstoles. Imagínate a los apóstoles que yo vine a perdonar todos los pecados, ahora todos están perdonados. Pero yo no te he dicho de cuáles son mis pecados. No importa, todos están perdonados. Sería raro, sí, ¿verdad? De perdonar pecados a unos y retener pecados a otros cuando sea necesario. Entonces, todos estos pasajes no se entienden desde el punto de vista protestante. Estos pasajes, desde el punto de vista protestante, no tienen explicación, salvo lo que dijo nuestro hermano Eduardo, cuando él decía que cuando él era protestante, él y sus amigos lo entendían y lo interpretaban como que esto era simplemente predicar el evangelio. Pero sí se dieron cuenta que Cristo ni en un pasaje ni en el otro pasaje habla de ir y predicar el evangelio. Aquí está hablando de una autoridad para gobernar. Entonces los protestantes dicen que, o sea, este joven dice que cuando era protestante, ellos interpretaban que era cuando ellos llevaran el evangelio. Llevaran el evangelio, además, ok. Y una autoridad yo he escuchado para eso. absolver pecados en el nombre de Dios. Entonces, claramente vemos que este es el sacramento de la confesión de los pecados. También alguna vez se le llama reconciliación o penitencia. Aquí vemos nosotros claramente una doctrina católica. Si Roma es una engañadora y Roma es la gran ramera, como dicen los protestantes, pregunto yo, ¿no te hace demasiada casualidad que los inventos de Roma pareciera que siempre están en la Biblia y que no te puedes escapar de ellos? ¿No te hace demasiado? ¿Cómo? Yo creo que sería más consistente, entre comillas, sería más consistente pensar que Roma vino y torció estos versículos, porque sí suenan bien romanistas. Estos versículos que estamos leyendo suenan bien papistas romanistas. Yo pienso que sería más consistente, entre comillas, decir lo que algunos dicen. A ver. Aunque usted no lo crea, hay protestantes que dicen que estos versículos fueron alterados por la Iglesia Católica. ¿Cómo fue la vaina que estos versículos fueron alterados? Dicen algunos protestantes, pero ¿cómo así? Lo que algunos dicen. Aunque usted no lo crea, hay protestantes que dicen que estos versículos fueron alterados por la Iglesia Católica. ¿Qué? Y si tú preguntas, ¿por qué dirán eso, José? Que la Iglesia Católica alteró esos versículos. Porque es obvio que estos pasajes bíblicos son muy, pero muy católicos. Esto no se parece a la espiritualidad pentecostal. ¿Qué? Esto no se parece a la espiritualidad bautista. ¿Qué? Esto no se parece a la espiritualidad protestante. No. Esto se parece a lo que dicen los católicos. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y así podemos ver diferentes pasajes. ¿Qué opinan ustedes de esto, señores? Wow, Juan 20:21. ¿Cómo es? Juan 20:21. ¿Qué opinan ustedes de ese capítulo? A mí me gusta mucho ese capítulo, Juan 20:21. Léanlo y díganme en los comentarios. Wow, nos vemos en el próximo video. Esto está interesante. Bendiciones, check it out.